Hola hermanos y amigos, sean bienvenidos a este segmento titulado Doctrina para el Día a Día, con el pastor Ismael Trinidad. Hola hermanos y amigos, qué bueno que están con nosotros en otro tiempo de devocional, estudiando y escudriñando la Escritura. El día de hoy vamos a regresar nuevamente a los Salmos y en particular estaremos leyendo y observando el Salmo 14. El día de ayer escuchaba yo una predicación muy rápidamente del pastor John MacArthur, donde hablaba acerca de cuál es la doctrina más odiada por muchas personas. Y bueno, mientras él desarrollaba su predicación, concluía que la doctrina más odiada por todas las personas es la doctrina de la depravación total. Esta es una de las 5 doctrinas de la gracia, y esta doctrina habla acerca de que todos los hombres estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que todos los hombres fuimos maldecidos desde el principio por la desobediencia de Adán y de Eva, y por lo tanto todos nosotros no tenemos un corazón dispuesto ni un corazón habilitado para poder buscar a Jesús o buscar a Dios de una manera como Él lo expresa, para poder entonces ser librados de nuestro pecado. Entiendo por qué el doctor MacArthur decía eso, ya que si hay algo que a los hombres nos gusta mucho, es que reconozcan nuestro esfuerzo. Y cuando alguien nos dice que no podemos hacer algo, o que por nuestros propios méritos no podemos alcanzar algo, nos molestamos. Pero ¿saben qué? El Dr. MacArthur y todos aquellos que han demostrado que esta doctrina está en la Escritura es porque leyeron el Salmo 14. Tanto hombres como Lutero, Calvino, el mismo apóstol Pablo, son hombres que leyeron el Salmo y por lo tanto nos dicen, incluso el apóstol Pablo lo habla en Romanos capítulo 3 versículos 9 en adelante, pero lo obtuvo de aquí del Salmo 14 y vamos a leerlo y hablar acerca de cuál es la realidad del corazón de los hombres y cómo solamente Dios puede en verdad llamarnos y cambiar nuestras vidas pecaminosas. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hermanos, aparte de que este es un salmo mesiánico que nos habla acerca de la venida del Señor en el versículo 7, podemos ver acerca de la exposición clara de la realidad del corazón de los hombres. Y recuerden, cuando digo hombres, me refiero a la raza humana, hombres y mujeres. Debido a que el pecado entró por un hombre, y este es Adán y Eva, toda la raza humana quedó contaminada. Todos nosotros fuimos condenados por el pecado. Por eso es que hay pasajes tan declarativos como los que hay en Romanos, que nos dicen que la paga del pecado es muerte, y también que nos dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Cuando tú le hablas a alguna persona acerca del evangelio de la gracia de Dios, tú tienes que comenzar diciendo con mucho respeto, pero aclarando la realidad, que todos somos pecadores y que ninguno de nosotros busca a Dios de la manera como Dios quiere que sea buscado. El Salmo dice: busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Otro salmo. Pero
¿Cómo podemos buscar a Dios si el Salmo 14 nos dice que el necio en el corazón no cree de la manera salvífica para encontrar en Dios el consuelo, el amor y la salvación que necesita de sus pecados? Dice también el Salmo que Dios miró desde los cielos en una manera figurativa, buscando entre los hombres a algún hombre que no hubiese sido contaminado por el pecado. ¿Y saben qué? No encontró ni a uno solo. Y aunque los salmos fueron escritos hace cientos de años, lo que dice aquí que no encontró a uno se refiere a que no encontrará ninguno de los descendientes de la raza humana. Sabemos nosotros que Jesús es la excepción, ya que Jesús es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios, en quien no podemos encontrar porque es imposible que en él haya o exista pecado. Él es la excepción a la regla. Pero nosotros, hermanos, debemos decirle a las personas que son pecadores, que necesitan cambiar sus vidas y que no importa cuántas acciones altruistas o acciones con una moral buena que quieran realizar para obtener el favor de Dios, esto no es posible. La misma escritura nos dice que todas nuestras acciones son como trapos de inmundicia. Y sabemos lo que es un trapo inmundo o sucio. Si tal vez estás trabajando y te encontraste un trapo, ¿verdad? Un pedazo de tela con la que te has limpiado las manos, cuáles manos estaban muy sucias. Tú sabes que ese trapo sucio no es correcto usar para limpiarte la cara, aunque muchos tal vez lo hacen por accidente. Pero tampoco agarrarás ese trapo limpio y lo pondrás en tu mesa para que los demás usen para limpiarse. Claro que no, porque es un trapo sucio, está inmundo. Bueno, la escritura dice que nuestras acciones, por más buenas que intentemos hacer moralmente, están manchadas por ese pecado. Esto quiere decir, hermano, que nuestro corazón está inhabilitado. Y la palabra que muchos usan cuando se habla acerca de esta doctrina es que nuestro corazón es inútil. Y la verdad que muchas personas se ofenden, pero si estudiamos la palabra inútil, es lo contrario de útil. Simple y sencillamente, es que no tiene la capacidad espiritual de poder cumplir las demandas de Dios para poder ser reconciliado con Él y entonces ofrecer un perdón por la falta que se ha hecho contra Dios. Pero en cambio, podemos nosotros entender que Jesucristo en la cruz del Calvario ofreció su vida sin pecado. La Escritura nos dice que Él era el Cordero de Dios sin mancha, el cual fue ofrecido para quitar el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, cuando Él se ofreció delante de Dios en ese sacrificio que nos sustituye a nosotros, porque Él es el sustituto y nos expía, o sea, limpia nuestros pecados, Dios aceptó y fue complacido en su Hijo Jesucristo, ya que en Él no se encontró ningún pecado ni ninguna falla. Pero cuando tú y yo nos acercamos a Dios, la verdad es que nosotros estamos sucios por el pecado. Por eso, hermanos, Dios no puede encontrar a ningún hombre que le busque de una manera personal. Por eso es imposible que nosotros pensemos o esperemos que un hombre se va a despertar en la mañana y sin más va a buscar a Dios y decir: yo quiero ser salvo hoy. Bueno, esto es imposible, porque el corazón del hombre, dice la Escritura, que el deseo del corazón del hombre es de continuo pecar. Porque ciertamente Pablo nos habla acerca de la ley de la esclavitud cuando dice que el hombre que está en esclavitud del pecado sirve a su Señor, el cual es el pecado. Mas sin embargo sabemos que nosotros como creyentes que hemos sido libertados de ese pecado, servimos a Dios, quien es nuestro Señor y nos ha dado libertad de ese pecado. Por lo tanto, hermanos, para que tú puedas compartir las buenas nuevas de salvación, es necesario que compartas las malas noticias. Y las malas noticias es que ninguno puede ser salvo a menos que el Espíritu Santo comience la obra en el corazón de las personas. Es cierto,
A nosotros nos gustaría que cuando le hablamos a las personas, todas vinieran. Yo soy un creyente que abrazo fielmente la doctrina de la elección y la predestinación y sé que Cristo va a salvar a aquellos que escogió antes de la fundación solamente. Solamente ellos van a venir a ser salvos porque es imposible que el hombre pueda venir a Dios a menos que Dios haga la obra. Pero cada vez que yo predico a todos, porque yo no sé quién es el que va a responder a ese llamado. Tampoco es mi lugar el seleccionar quién va a venir. Pero es mi trabajo decirle a todo el mundo que están bajo pecado y bajo condenación. Pero Cristo ha muerto en la cruz. Cristo resucitó para ofrecernos vida eterna, para ofrecernos salvación, para ofrecernos libertad de ese pecado que nos tenía esclavizados. Cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice unas palabras sumamente ciertas que son verdad a este tiempo que estamos teniendo. Te es necesario nacer de nuevo. A menos de que Dios haga la obra en el corazón del hombre, este hombre no va a poder buscar a Dios. Es cierto, nosotros tenemos que buscar a Dios, pero no podemos, ni queremos incluso, porque Dios es un Dios santo y nosotros somos unos pecadores. Y al ser un Dios que aborrece el pecado y al nosotros ser hombres que amamos el pecado, vamos a aborrecer a Dios, porque Dios es justo y es santo. Pero el día que Él comience a hacer la obra en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo, cambiará algo. El Señor lo dice a través del profeta Ezequiel. Dice, les daré un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra. Les daré un corazón que esté dispuesto a escuchar, que tenga la habilidad de seguirme, que tenga la habilidad de entenderme, que tenga la habilidad de amarme. Ese corazón es el que Dios comienza a poner en nosotros mediante la obra del Espíritu Santo en la regeneración. De manera que nosotros nos podemos cansar de decirle a las personas que Cristo las ama, que Cristo las puede salvar y que Cristo quiere que se reconcilien con Él. Pero si Dios no hace la obra de regeneración en el corazón de los hombres, entonces no pasará nada. Sin embargo, es nuestro trabajo continuar, como dice el apóstol Pablo, diciéndole a los hombres que solo Cristo salva. Pero es bueno entender esta doctrina, hermanos, para no decir, mire, es que esa persona es dura, esa persona tiene la cabeza muy dura y sus pensamientos que no parece que quiere buscar a Dios. Déjame decirte que estás en lo correcto cuando piensas eso. Esa persona no quiere buscar a Dios, ni lo va a buscar a Dios. Pero hoy es el día que nosotros vamos a comenzar a orar por esa persona, que en la gran misericordia y gracia de Dios, Dios le abra los ojos, le traiga entendimiento, ponga un corazón nuevo y que escuche la obra del Espíritu Santo para que venga al arrepentimiento y a la fe, y así pueda ser parte de la familia de Dios. Hermanos, espero que haya sido de bendición este tiempo. Nos vemos en la próxima ocasión. Que el Señor te bendiga. Adiós.